Operación Blanca se llama. Claro, Operación Blanca es como definió la prensa este tema. Sí, es una causa. Y tiene que ver con, a ver, mirá qué combinación. Famosos, políticos, podemos decir, deportistas y empresarios y prostitución VIP. Dios mío. ¿Te interesa esa combinación? Me interesa y aparte, si hay encima, está documentado en una causa, como me contaste. Exactamente, esto es una causa judicial. Mira, empiezo el relato, lo escribí porque es tanta la información que digo, tengo que ir claro, paso a paso. Tranquilo, porque esto es streaming. El 26 de octubre, que además de ser mi cumpleaños, a las 9 de la mañana, en los tribunales de Comodoro Pi, comenzará el juicio oral por la causa conocida como prostitución VIP, y que tiene como principal acusado a Leandro Santos, junto a sus hermanos Rodrigo y Micaela, señalados como integrantes de una estructura que habría operado durante años bajo la fachada de la agencia Latin American Models. Esta causa se inició en Punta del Este, en Uruguay, en diciembre del 2010. La investigación la llevó adelante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, ¿Sí? que solicitó la extradición del representante Leandro Santos en el expediente que la prensa denominó Operación Blanca. ¿Santos es uruguayo o argentino? No, es argentino. Por eso solicitó la extradición. ¿Y por qué se tramitó en Uruguay? Porque todo el escándalo se desata en Uruguay. Ok, este es Santos, el que estamos viendo en pantalla. Exactamente, esto es cuando ya vino a la Argentina, porque ese verano fue detenido en Punta del Este y logran a través, no me quiero ir mucho del tema, pero a través de unos empresarios que hacen una vaquita, logran, sí, bueno, pobre gente, bueno, necesito unos mangos para pagar abogados y esos gastos y Sí. esas cosas, que venga a la Argentina. Mira, en la causa en Argentina pasó por los tribunales federales de Comodoro Pi, primero a cargo del juez Bonadío, Sí. y Dios lo tenga en su gloria o el de abajo, y finalmente por el juez Sebastián Casanelo, Sí. quien dictó el procesamiento contra Santos y su familia y le impuso un embargo millonario. Claro. Escuchá esto. En la elevación al juicio, el juez Casanelo destacó: la referida actividad delictiva investigada en jurisdicción extranjera, en Uruguay, era llevada a cabo mediante la captación de mujeres con fines de explotación sexual, en el contexto de promesas formuladas a las víctimas de una carrera de modelaje que tenía como fases de reclutamiento Uruguay, el transporte a Punta del Este y Buenos Aires, lugares de acogida en ambas ciudades. Y nada mejor dicho que esa palabra. Les habrían formulado promesas engañosas en el ámbito del modelaje, tales como desfiles, presencias en locales nocturnos, concurrir a programas de televisión y conocer a personas con poder, para luego referirles que el verdadero motivo de su contratación era que mantuvieran relaciones sexuales con hombres de gran poder adquisitivo. Esto es SIC del expediente. La causa que ¿Esto sucedió o cuando fue extraditado? ¿De cuándo es esta causa? Esto empieza en el 2010. Bien. Empieza la recién- investigación. Sí, y recién ahora, En 16 años después, En octubre, dentro de... casi 16 años después, porque esto es en diciembre, y cuando lo traen a Buenos Aires es cerca de febrero, fin de enero, febrero, porque era antes de Carnaval, vamos a ver la declaración de quién fue su primer abogado y el que consigue que venga a Buenos Aires. La causa, que consta de 6 cuerpos, lleva dilaciones, más de 15 años, como dijimos recién, que fueron logradas por la enorme cantidad de medidas y chicanas realizadas por la defensa del acusado y causas inexplicables. Misterio, ¿viste? Sí. Que no sabés por qué se demora tanto. 15 años una causa que... Sí, es lo que se demoran en general las causas de corrupción más polentas, digamos, de la Argentina, pero este es un caso, supuestamente, un representante de modelos tiene que tener mucha banca para... Bueno, para imagínate que se tarde acá, tanto. en este juicio, van a declarar 24 víctimas y hay 100 testigos. Pero sigo con el relato. Esto, presten atención, porque en ámbitos bien informados se comenta que un grupo de amigos de Santos, el representante de las modelos, entre ellos se encuentran un personaje de la televisión muy importante, un empresario de la moda, un empresario representante de jugadores de fútbol, un empresario del juego y hasta un empresario que tuvo un cargo político. Juntaron en una vaquita 5 millones de dólares para pagar honorarios y gastos que permitieran evitar la extradición del representante de modelos y demorar el juicio. También se comenta que una de las 24 víctimas que testificarán en el juicio, en su primera declaración, confirmó que el empresario del juego fue quien pagó los alquileres de las 2 casas en Punta del Este,
donde se desarrollaban las actividades de Leandro Santos y sus modelos. Vale decir que en una vivía Leandro y en la otra era la casita del amor. Correcto. Los dos objetivos de la defensa fueron logrados. Leandro Santos siguió en libertad en Buenos Aires durante casi 16 años porque no se lo extraditó y el juicio oral comenzará, como dijimos, el 26 de octubre a las 9 de la mañana. El primer abogado de Leandro 4 Santos meses. fue Mariano Cunio Libarona, ex ministro de Justicia, y luego su defensor fue Fernando Burlando, quien lo abandonó tras el procesamiento dictado por Sebastián Casanello. Tenemos el videíto ahí de Cunio Libarona cuando explica, cuando lo trae a Santos, y presta atención cuánto dice que va a durar la causa. Si leen la causa de Uruguay, prácticamente no aparece él, sino aparecen hechos vinculados a la Argentina, dos hechos muy aclarables donde no hay delito, ya se demostrará, pero es lo que ha tomado difusión. Él no integra ninguna red, no conoce un montón de personas que están ahí, no tiene intervenciones telefónicas, prácticamente no hay prueba en contra de él y se va a aclarar las confusiones que existen, tanto en Uruguay, donde se presentó, como en la Argentina, hoy, donde también se presentó, y la justicia, tanto el fiscal, que es el representante del gobierno uruguayo, como el juez, consideraron que no había mérito, levantaron esa orden de detención de Uruguay, que era lo que vos preguntabas, y hoy puede tranquilamente circular por la calle. ¿Qué hacen estas chicas? Eso se va a responder todo en los tribunales. Y lo vamos, lo vamos a aclarar todo en los tribunales. Yo le aconsejé que todo lo que Santos sea hace 10, fáctico, 15 años. Lo vamos a declarar primero en tribunales y luego, en su caso, en la prensa. Pero eso hay que decirlo primero en la justicia. Ahora, doctor, ¿por qué se tomaron unos días, ¿no?, para salir a hablar a la prensa? No, la realidad es que yo lo conocía ayer y en 24 horas lo primero que le dije es, hay que ir a tribunales, esto se tiene que aclarar. Y hoy desde las 7:30 estuvimos en tribunales, se resolvió con una gran celeridad, pese al tiempo que venía y que se vienen los carnavales, y se resolvió favorablemente 1:30 del mediodía. Y a mí me pareció que él necesitaba desahogarse, dar una defensa pública. Él va a seguir trabajando, va a seguir con sus cosas perfectamente válidas, con su empresa, con su gente, y está a disposición y entero. ¿Tiene miedo de ir preso? Realmente no tengo miedo porque no hice ningún delito. O sea, sé que no voy a ir preso. Aparte te aclaro desde ya que hoy lo que hizo la justicia argentina fue eximirlo de prisión. Es decir, quitarle la orden de captura que motivaba la detención. Es decir, hoy puede circular perfectamente por la Argentina sin ningún problema. Sigue en proceso, digamos. La causa sigue tanto en Uruguay como Argentina y yo te aseguro, dame 6 meses, 1 año, vas a ver. Pero lo que hasta ahora te digo, yo no sigo sin ver el delito. Hablan de engaño, de jóvenes que viajaron con ellas solas a la Argentina, donde no hubo sexo, y nuestra legislación dice que prostitución es permanencia, continuidad, mucho tiempo, y él prácticamente no tuvo trato. Entonces yo sigo sin ver el delito. Bueno, claro. Esto es lo que decía el primer abogado, que lo llamaron de urgencia. Por eso él dice, no tuve tiempo de ver el expediente, nada, lo llamaron urgente, traerlo para Argentina. Pero bueno, con la vaquita hicieron los empresarios, bueno, ¿no? Porque, entre otras cosas, ¿no? Claro, porque es uno de los abogados más caros de la Argentina. Bueno, y Burlando vino después. Bueno, acá a tener en cuenta esta situación, ¿eh? La agencia de modelos se llamaba Latin American Models y era dirigida por Leandro Santos, que se manejó durante años en el mundo del espectáculo y la farándula, con fuerte presencia en televisión, en teatro y en eventos de la noche, tanto él como sus modelos. Además, Santos quedó fuertemente expuesto en el caso Nisman, enero del 2015, cuando se conocieron las fotos del fiscal Nisman con varias de sus modelos. ¿Te acordás de esta famosa foto? No, sí, acá fue cuando hizo toda la operación el gobierno para ensuciar a Nisman. Y decir que se había suicidado y empezaron a circular. ¿Quién fue? Aníbal Fernández, que hablaba, que era ministro de Seguridad y empezó a hablar de toda la vida de licenciosa. Nisman. Sí, ¿no? Sí. Santos seguía representando modelos a pesar de estar acusado de promover la prostitución VIP y corromper menores de edad. Recordemos, la causa en Uruguay es 2010 y lo de Nisman en 2015, o sea, 5 años de actividad. Él cierra después del caso Nisman la agencia que tenía con el hermano y la hermana.
Bien. Porque estaban como muy expuestos. Pero ¿tiene la justicia probado que eran menores las personas? Entre las denunciantes, sí. Claro. De ok. todo. Y que las llevaban engañadas también. Claro. Imagínate que. Es como un caso Epstein, pero. Sí, en Epstein. Tenían más poder. Era más poder y era una isla. Esto eran 2 casas, pero sí circulaba gente muy pesada. Sí. Ahí veíamos en la foto a Florencia Cocucci. ¿Se acuerdan que en ese momento se la vinculó con el fiscal, exactamente? Era integrante de la agencia de Leandro Santos. Era una de las modelos de la agencia. Exactamente. Lola Becerra también, que no aparece vinculado a escándalos, pero era una modelo muy importante en la época. ¿Y sabes quién? Alguien de quien hablamos hace poquito, hace unos instantes antes de empezar el programa. ¿La señora esta del Milei? No, ¿quién? No, Sofía Clerici. Del caso Insaurralde, que posteriormente, por la causa Insaurralde, presentó un escrito judicial en el que reconoció haber desempeñado tareas como acompañante de viajes. A cambio de dinero y bienes de lujo. Che, yo quiero acompañar a alguien, loco. No, los bienes de lujo son impresionantes. Yo le estuve mirando el Instagram, las Cartier que tiene. Sí, ¿no? Son... Con una vivimos un año. Sí. Bueno, anteriormente la agencia Latin American Models se llamaba Leandro Santos Models. Bueno, acá viene data top. Siempre de acuerdo con gente vinculada a la causa, se comenta que una modelo de su equipo, que ahora se presenta como empresaria de eventos, que se especializa en presencias, habría sido continuadora del negocio de Santos. Que tuvo una sucesora. Claro, una mano derecha. También se comenta, ¿sí?, que esa modelo, a la que apodan La Siniestra, se puso en pareja con una persona muy famosa para limpiar su récord digital. O sea, todas las notas que la vinculaban a algo turbio. Y lograr instalar notas donde se la mostraba como suministradora de alegrías y cositas lindas. ¿Podemos ver el videíto este? Suministradora. A ver si, fíjate. A ver si lo conoces. Se hizo muy famoso este video. Bueno, pa, nos vemos y esas cositas lindas las quiero. Este es el Kun Agüero y esa era la famosa ¿Qué pasó? frase de la ¿Quedó media selección. congelada la imagen? A ver, pongámosla de nuevo del Kun Agüero, porque nosotros la vimos congelada, no sé, la gente... se congeló todo. Bueno, pero lo ponemos de nuevo, pará, bancá. ¿Sí? Ya que estamos... Bueno, esa famosa frase que trajo mucho quilombo en el 2010 porque se lo veía de fondo a Lionel Messi. Claro. Y el que estaba hablando era el Kun Agüero. Claro. Integrante de la selección. Pero no sabemos si igual quieran esas cositas lindas. ¿Vos? No, él dice eso y hacen referencia a esto justamente porque ella es suministradora de alegrías y cositas lindas. Y las frases tienen cierta connotación. Claro, totalmente. No salió, dice en el video. Ahí va de nuevo, a verlo. Bueno, pa, nos vemos y esas cositas lindas las quiero. Claro, cuando estaba solo, el Kun, Messi en otra, no tenía nada que ver. Pero ahí, como recordemos que dormían en la misma habitación, casi digo dormían juntos, no, dormían en la misma habitación. Las que están hablando mucho de La Siniestra son las esposas de 2 empresarios que tuvieron contacto con esta señora y su pareja. Uno de ellos fue agarrado in flagranti en una situación comprometida con esta pareja. Para. Las esposas de 2 empresarios. De 2 empresarios que lo cubrían. Que los empresarios usaban los servicios. Usaban los servicios. Lo pescaron. Una de ellas lo pescó in flagranti. Encontró a su pareja in flagranti. No sabemos con quién. Con las 2. Y no sabemos qué modelos son. Pero con La Siniestra y su pareja. Ay, boludo, no sé. No, después te digo porque vamos todo en cana. Dale. Bueno, existe hoy, hay mucha gente que tiene... ¿Te acuerdas de la famosa frase, ¿tenés miedo? Sí. Bueno. Y esto se llama ¿qué miedo? Existe temor entre los amigos de Leandro Santos, sobre todo los que hicieron la vaquita de 5 palos verdes, porque no están seguros de qué hará la justicia de Uruguay con las horas y horas de videos grabados durante la semana en la casa de Punta del Este donde eran atendidos. Se
Se comenta que existe una gran cantidad de figuras del mundo del deporte, artístico y empresarial que visitaban una de las casas. Incluso se habla de un banquero. Todos ellos habrían quedado registrados en el ingreso y el egreso a estas viviendas con fecha y hora. Las cámaras, vale la pena aclararlo, las puso la policía de Uruguay. O sea, cuando ya estaba en investigación, seguía funcionando el lugar. Las cámaras se pusieron por orden judicial de la justicia de Uruguay, supervisada por Interpol, porque se trataba de una causa internacional. Okay. O sea, esto está recontravalado. Sí. Por eso la preocupación. ¿Cuál es el temor que va a pasar ahora? O sea, es prueba, no es que es algo que lo van a descartar. Claro, no está en el expediente esto, pero se especula con que durante el juicio oral se presente alguien, quizás uno de los testigos o uno de los denunciantes, con los videos y diga que los tomen como hechos nuevos, lo que esto transformaría esta causa judicial en un escándalo gigantesco por la gente en la cual estaría involucrada en estas actividades. Los consumidores de la prostitución VIP. En el juicio oral declararán 24 víctimas y unos 100 testigos. Y mirá esto qué interesante. La víctima 1 de las 24 se las identifica por número. Claro, para no revictimizarlas. Exactamente. Dio nombre y apellido de un empresario del juego que puso la plata para alquilar las casas y que esa plata las pagó un casino por medio de facturas que emitía la empresa de Leandro Santos. Vale la pena decir... casino. Vale la pena decir que nunca se llamó a declarar a este empresario, a pesar de estar mencionado. Raro. ¿Quién es? Y uno de los empresarios que visitaba asiduamente la casita invitó a varias de esas chicas a congresos de energía en Texas, Estados Unidos. Habrá que esperar hasta el 26 de octubre y durante los próximos meses al menos 10 personas muy importantes estarán más que asustadas que nerviosas. Y si querés, citamos un poquito las referencias de quién es Leandro Santos. Sí. Leandro Santos es el familiar del ingeniero Santos. ¿Te acordás del ingeniero Santos? Bueno, Horacio Aníbal Santos, ¿o no? Recordado porque el 16 de junio de 1990 persiguió y mató a sangre fría a un ladrón que le había robado el estéreo del auto. ¿Te acordás? Sí. ¿Y él es qué de Santos? Él es el sobrino, porque es el hijo de su hermano, del hermano del ingeniero Santos. Su padre, José Santos, primo del ingeniero, es un hombre de pocas pulgas. Fue el que amenazó a Natacha Haidt cuando ésta lo responsabilizó por el intento de suicidio, luego muerte de Julieta Gómez, la novia de Rodrigo Santos, que se pegó un tiro en la cabeza en febrero del 2013. El hecho sucedió en la quinta de los padres de los hermanos de Santos, con un arma de la familia. En ese entonces, José afirmó: Natacha no sabe con quién se mete y menos sabe aún el poder que tenemos los Santos. Muy lindo el mensaje, sí, ¿no? Para entonces, Leandro cargaba con la denuncia por prostitución VIP en Uruguay, claro, esto fue en 2013, y estaba en foco de todos los medios. También los Santos fueron señalados, esto después quedó medio en el aire. ¿Te acordás la sueca que estaba con la Nata Larsson? Sí. Bueno, que hubo un video... Que le decía la Nato. Exactamente, la enfermera decía la Nato. Bueno, que hubo un video donde se la había registrado, se supone, más o menos declararon eso, teniendo un encuentro sexual con mucha gente. ¿A ella? A ella, y ella había dicho que la habían drogado para hacer eso. No me acordaba de eso. No sé si fue burlando el abogado en ese momento, que salió y paró todo, el video jamás apareció y después el tema fue cayendo en el olvido. Sí, y ella se fue del ella país y se casó, tiene chicos y todo eso. Bueno, los Santos fueron vinculados con esta situación. Y para terminar, en agosto del 2014, Diego Santos, el menor de los varones de la familia, murió a ser arrollado por un camión mientras circulaba con su moto por la avenida Libertador. Esto en 2014. Exactamente.
Una familia asignada por la tragedia y los escándalos. No, y aparte, bueno, faltan 4 meses para que se comience el juicio oral. Puede ir dilatarse igualmente, no es que seguro que empieza. Y yo no sé si van a llegar a fin de año. Poner que empiece el 26 de octubre, la feria empieza en diciembre, ya a mitad de diciembre nadie quiere laburar. Claro. Pero bueno, son 100 testigos, 24 víctimas y los nombres que pueden llegar a aparecer. Y la gran expectativa está puesta en que aparezca alguien con un CD, con lo que sea, diciendo, aporto esta nueva prueba. Pero vos no dijiste que la prueba, que las cámaras habían sido, digamos, autorizadas por la justicia. Exactamente. Y bueno, pero si las tiene la justicia de Uruguay. Ah. Es la justicia de Uruguay. Bueno, por eso, pero el fiscal de Uruguay tiene la obligación de presentar esa prueba, no es que... Pero lo están juzgando acá, no sé si la toman. Y si aparece en el medio del juicio, es un hecho bastante más resonante. Claro. Que diga, estas son las imágenes, no las podés carpetear, no las podés... porque lo van a ver todos. Es un juicio oral. Tal cual. Un juicio oral que se produciría justo aparte... vamos a estar entrando en el año electoral, o sea que hay que ver cómo juegan esos factores, ¿no? Con respecto a las personas de poder que estarían detrás de la causa. Sí. ¿No? Y la preocupación es que fueron muchas horas de grabación. Me aseguran que es un blockbuster. Tremendo. Horas y horas donde se ve entrada a tal hora. Pero entonces eso tiene que estar en la causa, porque si fue tomado después de que comenzó la causa y ordenado por la justicia, no es que alguien hizo una cámara oculta, está en la causa. Y supervisado por Interpol. No sé si está en sumario la causa, en secreto de sumario o... Sí, por el momento sí. No claro. Se sabe mucho más que lo que se conoce de la causa. Esto de Casanelo fue público respecto a la actividad que se estaba investigando, cómo era el mecanismo, cuál era el mecanismo y el típico. Te prometo, vas a estar en desfile de moda, una agencia muy importante. Te vamos a llevar a eventos, vas a salir en televisión, vas a estar en esto, vas a conocer gente muy poderosa, que esto, que lo otro. Y después cuando llegaban, lo que pasaba era otra situación, era prácticamente llevarte directamente a la prostitución. Impresionante. Bueno, hay que estar atentos entonces y seguir el caso cuando ocurra el juicio, que ahí es donde se va a ver, sí, a ver las pruebas. Que sepan que salió esto en Border, en qué miedo, porque hoy hay muchos que tienen miedo. Hoy, particularmente hoy, vos decís, hay información que no me la estás diciendo. Hay mucha gente que está preocupada por lo que puede venir. Es decir, lograron postergarlo casi 16 años. Esperemos que no se postergue por más tiempo. Claro. Pareciera que van tranquilos, ¿no? Porque tantos años... Tranquilo, y en Uruguay están... Viste que a veces parecen tranquilos los uruguayos, pero pueden perder la paciencia. Exactamente. En algún momento, y cuando pierden la paciencia, se hinchan un poco y se enojan. Vos, ¿sabés vos? Sacan el termo, se sientan y empiezan. Y empieza con los videos todos. Claro, el carpetazo, pum. Vos decís que pum. ¿Y este no sos vos? Lo que pasa es que si demora tanto el juicio, claro, la gente va cambiando. Claro. La fisonomía, ¿viste? Y claro, no lo vas a descubrir en el video. Pero hay fotos de la época, pero sí te das cuenta. Vas a decir, Imaginate este no es. No te digo que fue grabado como Gran Hermano con 28 cámaras, pero... Dios mío, ¿cómo podría esa información mantenerse oculta? Solamente moviendo mucho dinero, me parece. Y ¿no? bueno, por eso estamos hablando de gente muy poderosa y de distintos rubros que se conectaban con una actividad en común. Claro. Una casa de citas. Como un fútbol, digamos, como un fútbol 5. Claro, en vez de ir a jugar a la Play, jugaban a otra cosa. Exactamente. Al Play.